Congreso de la República le da la más cordial bienvenida al taller Coaching Comunicación Política. Este taller ha sido organizado y promovido por la bancada liberal, cuyo portavoz es el congresista de la República, Gino Costa, a quien le rendimos un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, debo mencionar a los integrantes de esta nueva bancada liberal. El congresista Alberto de Belaunde es el portavoz alterno. Asimismo, lo integran el congresista Francesco Petrosi, Guido Lombardi y el congresista Vicente Ceballos. Un aplauso para el congresista Francesco Petrosi, que nos acompaña esta mañana en la mesa de honor. Asimismo, queremos saludar la presencia en la mesa de honor del señor licenciado Edgardo Martínez Simariov, Máster, Coach y conferencista internacional, que viene en representación de la República Oriental del Uruguay. Un aplauso para él. Vamos a empezar el programa. Para las palabras de bienvenida, invitamos al congresista de la República, Francesco Petrosi. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días con todos y todas. En estos tiempos de cambio será muy interesante escuchar la opinión del licenciado Martínez Simariov sobre, por ejemplo, temas como las elecciones primarias en los partidos que tanto buenos resultados han dado en el Uruguay. Yo quiero contarles un poquito del currículum de nuestro invitado de hoy. Esta no es la primera vez que nos visita en el Congreso, hemos tenido ya la oportunidad de tener conversatorios con él, que organizó mi oficina en ocasiones anteriores, y la verdad es que me enorgullezco en que la bancada liberal, que además tiene muchísimas coincidencias con el Partido Colorado que usted representa, es para nosotros una gran alegría tenerlo aquí. El licenciado Edgardo Martínez Simariov, nuestro conferencista de hoy, fue durante 15 años ministro de la Corte Electoral de su país. También ha sido legislador comunal por Montevideo y director de los servicios de salud del Estado, entre otros cargos públicos. Es licenciado en comunicaciones y también en marketing. Se ha especializado en psicología aplicada a las organizaciones y es posgraduado en coaching y liderazgo. Es experto en comunicación política y marketing político. Ha sido responsable y asesor de múltiples campañas electorales, tanto presidenciales como legislativas o locales. Es presidente de la Asociación de Coaching Ontológico y miembro del Consejo Global de la Federación Internacional de Coaching Ontológico, así como director del Centro Iberoamericano de Coaching. Ha sido precandidato a la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Nuestro tema de hoy es la comunicación política. La comunicación política que permite entender el poder de la información, la persuasión y el diseño de mensajes estratégicos para gestionar de manera adecuada la imagen de una organización, empresa o líder político. Hace uso de herramientas analíticas, de pensamiento crítico y de liderazgo para entregar la información correcta a las audiencias adecuadas en los momentos oportunos. Considerando la importancia de la comunicación política para el fortalecimiento de las prácticas democráticas, con un enfoque que prioriza el ámbito político peruano y respondiendo a la creciente demanda profesional en esta disciplina, se presenta el taller que presentamos hoy en comunicación política. Es para mí importantísima la presencia de nuestros asesores. Estamos en momentos de cambio, estamos en momentos que marcarán un antes y un después en la transparencia y limpieza de las elecciones en el Perú. Los invito a aprender, los invito juntos a acompañar al licenciado en esta presentación que, repito, es para nosotros un gran gusto haber organizado. Gracias, congresista Costa. En caso de que usted quisiera comunicarnos algo, también lo invito al estrado. Gracias. Muchísimas gracias, Francesco, y
y felicitaciones por la organización de esta actividad, que es la segunda actividad pública que organiza la bancada liberal. La primera fue ayer, precisamente una discusión con algunos invitados de fuera sobre algunas de las reformas políticas que en este momento estamos discutiendo en el Congreso. O sea que, digamos, muy honrado de haber sido invitado por Francesco, porque esta es una iniciativa de él para venir a la inauguración. Y yo, si no tuviera en este momento reunión de constitución, yo estaría sentado aquí en primera fila. Muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias a nuestro invitado. Para mí este tema me parece un tema realmente importantísimo. No lo he estudiado, no lo conozco, no he leído, pero constantemente me encuentro diciendo acá lo que falta es cómo comunicamos esta idea en relación con un proyecto de ley que queremos difundir, o con una ley que acabamos de aprobar, o con un presupuesto que nos trae el ministro de Economía y que tenemos que comentar de él al país. El proyecto de ley de presupuesto son 200 páginas y hay un PowerPoint que tiene 50 páginas. ¿Cómo traducimos eso en 3 o 4 o 5 ideas claras y en 3 o 4 o 5 números o porcentajes o datos que permiten graficar los objetivos de ese presupuesto, por ejemplo, o de ese proyecto de ley, o de esa ley, o esa encuesta que hemos mandado a hacer? Y la sensación que yo tengo es que trabajamos mucho en hacer las cosas, en producir un resultado, y no le dedicamos absolutamente nada de tiempo a ver cómo damos cuenta de eso a la opinión pública. Y entonces, para mí eso es la comunicación política. Me imagino que estamos hablando de lo mismo. Este es un componente central de hacer política, porque si no sabemos llegar a la ciudadanía en una democracia, estamos perdidos. Si no sabemos explicarle bien qué estamos haciendo y cuáles son los resultados de nuestro esfuerzo, estamos ciertamente perdidos. Y yo creo que acá hay un déficit tremendo en la administración pública peruana, en el Congreso de la República y en general en el ámbito político. Porque, digamos, además, la percepción es que todo es un desastre, y en realidad no todo es un desastre. Hay cosas que hacemos bien, pero no podemos comunicarlas. Y si no comunicamos bien, no somos buenos políticos. O sea que, digamos, esta iniciativa de Francesco me parece central para empezar a atender ese déficit, que, como digo, no es un problema que tenemos acá solo en el Congreso, pero sí es un problema de todos los congresistas, de las comisiones, por ejemplo, y la propia institución, sino es un problema más general. Uno ve el sector público, toda la administración pública peruana, y dice, pero ¿cómo puede ser posible que, habiendo invertido tantas horas hombre, habiendo involucrado a tanta gente, tenemos este producto, pero este producto de 200 páginas no nos sirve nada para la transmisión o la comunicación de eso con el gran público? Y ojalá que esta reflexión que iniciamos ahora la podamos continuar, porque no vamos a resolver ese déficit con una charla de Edgardo, por más bueno que Edgardo sea. Lo dejo en manos de Edgardo, agradeciéndole por supuesto estar acá y felicitando nuevamente a Francesco y agradeciendo a ustedes por su presencia. Gracias. Para la foto de familia que no se podrá hacer al final de la clase. Mirando acá, por favor. Gracias. Gracias por la paciencia. Agradecemos de manera especial la presencia de los congresistas de la República, Gino Costa, portavoz de la bancada liberal, y al congresista de la República, Francesco Petrosi, miembro de la misma. Invitamos a tomar asiento. Voy a disfrutar de Magnífico. Un gusto. Acá que me corrieron el equipo que lo tenía puesto para... Vamos a dar inicio a la exposición del licenciado Edgardo Martínez Mario, conferencista internacional. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien. Presentación. Y la primera era esta. Dice, ¿se acuerdan de esa vieja? Es mentira. Hoy por hoy estamos en las redes, lo que decimos sale por todos lados, y no solamente sale, sino que sale distorsionado.
Es como el viejo jueguito del teléfono descompuesto que hacíamos cuando éramos niños, ¿verdad? En la que uno decía algo, se le pasaba luz, y el último que te decía cualquier cosa que no tenía nada que ver con esta historia. Bueno, esto se ha ido complicando, además. ¿Por qué? Primero porque tenemos muy diferentes tribus urbanas, como se llaman, como dicen los sociólogos ahora, que tienen a su vez sus códigos de comunicación, sus códigos, sus modelos de interpretación de la realidad, y entonces el proceso de distorsión es profundamente amplio. Además hemos tenido este fenómeno de los últimos años que tiene que ver con las noticias falsas, ¿verdad? Que de alguna forma también andan girando por las redes y generan una profunda distorsión en lo que tiene que ver con nuestro mensaje político, que obviamente no solamente nos afecta a veces como personas, sino que nos afecta además en lo que tiene que ver con las organizaciones. ¿Tú me pasas un poquito acá? Bueno, por favor. Bien, por consiguiente, primera tarea de hoy es prendan el teléfono, porque el negocio es filmen, graben, transmitan, porque muchas veces hacemos cosas, él decía recién, Chino decía cosas maravillosas, hemos trabajado 200 horas o no sé cuántas horas para hacer algo así, y a veces hacemos un trabajo que realmente no lo estamos, entre comillas, vendiendo a nuestro público objetivo para que sepan lo que estamos haciendo. Así que yo te recuerdo de un profesor de periodismo que me decía, hay que firmar hasta el papel higiénico. Pero no por un tema de ego, sino porque en definitiva haces muchas cosas valiosas, porque esto de la política es realmente muy hermoso, porque estamos trabajando para la gente, trabajando para la sociedad, y a veces bueno, está el mito de los políticos que no hacen nada y cosas por el estilo, pero cuando lo vemos del lado de adentro nos damos cuenta que se hace mucho, muchísimo, pero no se está vendiendo muchas veces, quiere decir, no se está comunicando apropiadamente, y obviamente persisten más fuerte, dice que no se escucha ya. Muy bien, hablo un poco más fuerte entonces. No, pensé que se escuchaba, perdón, pero hoy cuando había poca gente, pero bueno, ahora vamos a seguir. Por favor, siguiente. Muy bien, acá le vamos a hacer una pequeña experiencia, por favor, para observar algo que tiene que ver con esto. Para lo cual les voy a pedir, por favor, que se paren junto a sus asientos, si son tan amables. Párense, por favor. Es una experiencia que van a gustar. Les voy a pedir que levanten la mano derecha, la derecha, por favor, y empiecen a girar la mano en el sentido de las agujas del reloj, ¿correcto? Giramos la mano en el sentido de las agujas del reloj, ¿bien? Ahora sigan girando y empiecen a bajar, sigan girando y empiecen a bajar, sigan girando y empiecen a bajar. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Está girando en el sentido de las agujas del reloj? No, está girando al revés. ¿Qué es lo que pasó? Tomen asiento, por favor. ¿Lo vieron todos o no? ¿Se dieron cuenta? Pedile a él que lo quiere. Carlos se ríe. Este es el que está Carlos, ¿no? ¿Qué sucede? Empezás girando en el sentido del reloj y terminás girando al revés. Eso tiene que ver con lo que se llama el cambio de perspectiva. Una de las cosas que hacemos los coaches es ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva diferente que no estabas viendo, para encontrar caminos que no estás encontrando, para, por ejemplo, ayudarte a decodificar ciertos mensajes, porque no todos interpretamos lo mismo. Solemos tener una ilusión de realidad. Parece que yo entendiera lo mismo que tú y que tú entendés lo que yo, pero en realidad no es así. Simplemente tenemos códigos en común porque hablamos más o menos un lindo y bonito lenguaje como es el español, con esas variedades bonitas del peruano y el uruguayo. Yo soy bilingüe, hablo un poquito de peruano, un poquito de uruguayo. Trato de hablar en español neutro, no puedo, no me sale, pero lo intento. El asunto es que... Seguimos al teléfono. Muy bien. Vamos a ver algunos elementos entonces que tienen que ver con la comunicación personal y la comunicación de las organizaciones, ¿verdad? Elemento. Muy bien. Para lo cual les voy a contar este cuentito. Bien. Resulta que me contó un alumno que estaba yo soy docente de esta especialidad en un lugar que se llama Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, que es la organización que rige las normas técnicas como junta de tesis, ¿verdad? Un alumno entonces me contó que había ido con la esposa a Brasil, y cuando fue a Brasil estaba en el hotel sacando la ropa de la maleta y le puso la tele a la nena para que se entretuviera. Estaban pasando el dibujito los pingüinos de Madagascar, no sé si lo conocen, es muy divertido. A los pocos momentos la nena viene y le dice: papá, la tele está rota. Papá dejó de hacer lo que estaba haciendo, fue a ver lo que pasaba en la tele. Estaba bien el sonido, estaba bien la imagen. Y le dice: ¿por qué decís que la tele está rota? ¿No ves que no se entiende, papá? Dice la nena. La niña, 2 años, ni siquiera tenía el concepto de idioma.
y menos que existía otro idioma como el portugués. Por consiguiente, su conclusión era la tele está rota. El asunto es que cuando tú crees que algo es la verdad, porque además estamos inmersos en esa ilusión de realidad que creemos que el otro está interpretando lo mismo, yo digo lo que digo, pero vos interpretás lo que interpretás, porque lo vas a hacer a la luz de ¿qué? A la luz de tus creencias, a la luz de tus valores, a la luz de tus experiencias, etcétera, etcétera. Y entonces mi mensaje interpersonal o mensaje corporativo de la organización, de alguna forma llega con un profundo nivel de distorsión. Yo no me acuerdo si está en una presentación o otra, pero si no te las voy a contar. Hace años estaba dando una conferencia y entonces una mosquita empezó a molestar. Y yo no podía seguir adelante con la conferencia, estaba profundamente distraído yo y estaba distrayéndose el público también. Entonces agarré un spray venenoso y hice psh, y efectivamente una de las gotitas llegó a mi público objetivo, quiere decir a la mosquita. ¡Pi, pi, pi, pong! Y ahí se murió. Pero ¿sabes lo que pasa? Miles de gotitas cayeron sobre el auditorio. Es lo que pasa cuando utilizamos medios masivos de comunicación. Yo llego efectivamente a cierto público objetivo, aquel que yo quiero llegar, pero también llego a otro público que no es mi público. Por consiguiente, mi mensaje que está preparado para este público es decodificado, es traducido, es interpretado por otros públicos. Por consiguiente, el elemento importante en la comunicación política tiene que ver con las comunicaciones enfocadas en los diferentes segmentos, en los lenguajes de las diferentes, como decían los sociólogos, las tribus humanas. El tema es que me es muy difícil ver más allá de lo que me dice mi creencia. Si yo creo que sos una mala persona, sos una mala persona. Si yo creo que sos magnífico, divino, sos magnífico, divino. ¿Verdad? Hay una vieja frase no me acuerdo del autor en este momento, que dice: nunca existe una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Quiere decir, yo tengo una idea de ti, en los hechos, yo te conozco, a los 3 segundos tengo una opinión sobre ti, pienso algo, ¿verdad? Tiene cara de... No es falso, tiene cara. ¿No es cierto que conoces a alguien automáticamente, tenés una oposición? Porque te parece listo, porque te parece tonto, porque te parece nerd, porque te parece cara de delincuente, pícaro, yo qué sé, de cualquier cosa. Y empezamos a interactuar con esa persona sin saber absolutamente nada. Simplemente, para peor, te pareces a mi vieja novia. ¿Ya? Me gustaste de primera. No es cierto, es mentira. Aquel se parece a mi viejo enemigo de la bancada. Ya no lo quiero nada. Quiere decir, el observador, el intérprete que soy de la realidad, hace que yo vea una cosa o vea otra. Estoy llegando a mi público en el lenguaje que es necesario de forma tal de... Porque ¿sabes lo que pasa? La gente, además de ser intérpretes diferentes de la realidad, tiene lo que se llama distinción. Quiere decir, distingue cosas que yo no distingo. Recuerdo en la última elección nacional en Uruguay, estábamos en la carretera con mi esposa y había una foto de un gran candidato político. Mi esposa me dice: se ve que es un desprolijo. ¿De dónde sacás que es un desprolijo? Le digo. Dice: ¿no ves que tiene los dientes torcidos? Mi esposa es dentista, porque lo siente, mira cosas que los seres humanos normales no miramos. Bueno, entonces, eso significa que vos, cuando tenés ciertas distinciones, quiere decir, distinguís algo que yo no distingo, de alguna forma interpretás la realidad en forma diferente. Es como cuando vas a ser mecánico, porque tu vehículo, tu auto, tu carro, no me acuerdo cómo se dice acá, me entreveo, por ejemplo, estoy viajando por mis países, cuando prendes tu automóvil, te llama, si prende, te dice: prendelo. Tú lo prendés y hace prr. Y el individuo te dice: le falla no sé qué. Vos sentiste prr. ¿Correcto? Quiere decir que estamos frente a la misma realidad, pero vos interpretás una cosa y yo interpreto ahora. ¿Bien? Así estamos sumergidos en lo que se llama la ilusión de realidad, que creo porque yo te estoy hablando en un lenguaje que todo el mundo habla, porque para mí la realidad es obvia. En los hechos tenemos un mito que dice ver para creer. Esto es lo que se llama elemento distorsionador. Pero cuando estoy intentando comunicar algo y algo capta la atención de la gente, ¿qué es lo que pasa? Están desplazando el foco de la atención, ¿verdad? Hoy seguramente, si yo quisiera hacer una campaña de algo, fíjate, hoy están tratando un tema tan fascinante como tiene que ver con la reforma electoral. Al final les voy a contar una cosita, porque como bien les dijo el señor del protocolo,
fui 15 años ministro de la Corte y participé profundamente en lo que tiene que ver con la elaboración de la reforma electoral uruguaya y con el proceso de la nueva Constitución. Así que al final les voy a dar unos pequeños tips de nuestra experiencia, que ha sido muy buena en lo que tiene que ver con la reforma electoral. Pero ¿de qué estaba hablando? Ah, de elección de realidad. La gente dice ver para creer. En realidad no es ver para creer, es creer para ver. Si vos creés, ves. Si vos creés que fulanito es una mala persona, es una mala persona. Si vos creés que tal cosa, no creés. Y enseguida, no solamente eso, sino que preparás tu mente para justificar y para de alguna forma coincida con tus propias creencias vinculadas a ese... Sí, gracias. Muy bien. Así es entonces que actuamos sobre la base de cómo creemos que son las cosas. Y además lo que creo de mí mismo. Yo, por ejemplo, creo de mí mismo que soy inteligente, ingenioso, creativo, bonito, y más lindo de la foto. Quiere decir, vos crees algo de vos, y yo crees algo del vecino, bien, e interactúas. Es decir, yo creo que, bueno, soy el ancianito, que nadie le da bolilla, que nadie lo ignora, que no... Seguramente me lo voy a creer, porque ¿sabes lo que pasa? Tu cerebro no diferencia entre la mentira y la verdad. Yo le empiezo a decir, estoy cansado, estoy aburrido, el mensaje que recibe tu cerebro es que estoy cansado, estoy aburrido, ¿verdad? Más allá de que sea una ficción. ¿Viste los actores? Que además, cuando son muy buenos actores, se nota. Pero además, como cuando son buenos actores, se meten en el personaje. Y lloran, y transpiran, y se meten, ¿correcto? No son el personaje, pero como están interpretando esa situación emocional, su cuerpo me está diciendo cosas, su mirada me está diciendo cosas, porque tu mente no distingue entre realidad e imagen. Y los hechos, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con política. Yo soy presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo, una organización que crea asociaciones de coaching deportivo de varios países, que se acaba de crear, aparte, les cuento, el sábado pasado, la Asociación Peruana de Coaching Deportivo. Me dio mucho gusto estar presente en la fundación. Saliendo de la política y Los panamericanos. ¿Eh? Los panamericanos está veniendo la parte deportiva. ¿De qué está hablando yo? de la percepción de la realidad, de los preconceptos que tenemos cuando vemos otras personas. Un fenómeno interesante, que es lo que se llama la memoria inmediata o memoria de corto plazo. En el que estás siguiendo la línea, pero de repente yo te corto y decís, ¿de qué estás hablando? Y vos mismo sabés que estás hablando de repente, menos el otro. En los hechos tenemos otro fenómeno interesante que sufren los estudiantes, por ejemplo, que se llama fechar la memoria. ¿Qué es esto de fechar la memoria? Estudio porque el lunes tengo que dar el examen, el martes no me acuerdo de nada. Es un elemento importante que cuando trabajo en el área de capacitación siempre digo a la gente, tomen apuntes, porque es muy lindo, muy interesante lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero si tú además lo confirmás escribiendo, tu cerebro tiene la tendencia a dejarlo más marcado, ¿verdad? Seguimos en el mejor. Muy bien. El asunto es que cada explicación genera acciones diferentes. ¿Eso qué quiere decir con respecto al mensaje político? Si yo no interpreto lo que tengo que interpretar, no es que lo que tengo que interpretar, lo que yo comunicador quiero que tú entiendas, ya sea un mensaje interpersonal o un mensaje global de la organización, lo que va a hacer contigo es que vas a hacer cosas diferentes, porque tu interpretación puede estar totalmente alejada de lo que es mi objetivo de comunicación. El objetivo de mi comunicación se refleja en lo que pasa del otro lado. Muchas veces suelen decir muchos, dicen, esta gente no entiende nada. Típico de los profesores, dicen, estos alumnos de ahora no les interesa nada. ¿No será que si, fíjate, alguno me dice, no, pero hice un examen ayer, de 30 alumnos, solo uno salvó, estos estudiantes de hoy no saben nada, no les importa nada. Escúchame, si de 30 alumnos uno solo salvó, el que está fallando no es el alumno, quiere decir es el comunicador, que no está llegando de acuerdo a los códigos que es necesario llegar a otra gente. Por consiguiente, el resultado de mi comunicación es lo que obtengo del otro lado. Y en comunicación política es absolutamente fundamental, porque como decíamos hoy, hay una distorsión impresionante del mensaje, y si yo no administro apropiadamente mis comunicaciones, la gente, los diferentes observadores, intérpretes, diferentes segmentos urbanos interpretan cualquier cosa, y ahí después viene a su vez el teléfono en compuesto y todo lo que estaba
todo lo que estaba hablando. Muy bien. El asunto es que lo que yo me cuento es la verdad para mí. Si lo creo, que hay mitos urbanos, como dicen los políticos, son corruptos, ¿verdad? No hay, yo lo veo esto por dos lados eso, ¿verdad? Hay mitos urbanos. Lo que yo interpreto sobre mí mismo, sobre los demás, es la verdad para mí. Si yo creo que sos una mala persona, sos una persona. Si yo creo que sos una buena persona, sos una buena persona. Si yo creo que puedo, puedo. Si yo creo que vos no podés, no podés. Y todo esto tiene que ver además con el lenguaje. Cuando hablo de lenguaje no estoy hablando solamente de palabras, estoy hablando de palabras, de cuerpo y de emociones. Yo estoy diciendo un mensaje político para vos a través de un medio de comunicación. Hay una cosa que observamos muchísimo nosotros que tiene que ver lo que se denomina la coherencia de los dominios, decimos nosotros. ¿Qué significa? Se los voy a exagerar para que lo vean. Estoy muy contento de estar en el Parlamento de Lima dando una conferencia. Mis palabras dicen estoy muy contento de estar en Lima dando una conferencia en el Parlamento, pero mi cuerpo no lo estaba diciendo. El tono de mi voz, quiere decir la emocionalidad, tampoco lo estaba diciendo, vaya que era fingido. Bien, por consiguiente, cuando tú elaborás un mensaje, el mensaje debe estar preparado para el público objetivo que tú llegás, pero además tiene que haber una coherencia entre lo que decís, entre tu cuerpo, entre sus emociones, porque el mensaje es un fenómeno complejo que integra muchos elementos, no solamente las palabras. Solemos creer que las palabras son la comunicación, cuando son apenas un porcentaje. Incluso hasta el lenguaje no textual, que a veces creemos que es universal, y no es universal. Tiene un componente de base cultural muy importante. Les cuento un ejemplo, no sé cómo es acá, ¿verdad? Pero en Uruguay, cuando alguien te llama por teléfono y estás lejos, le dice, Ricardo, vos decís, me estás llamando por teléfono, ¿verdad? Pero si la persona tiene más de 70 años, seguramente te dirá, Ricardo, te están llamando por teléfono. ¿Por qué? Porque en el pasado había quedado una manijita al teléfono y la gente muy mayor sigue conservando el mismo, los jóvenes y los de mediana edad utilizan esto. Quiere decir, es un elemento que tiene que ver un carácter netamente cultural. En varios países, en Uruguay existe, en Río Plata en general, algún tipo de expresión como... En algunos países de la región no se comprenden. ¿Por qué? Porque este gesto es de origen italiano, ¿correcto? Y en Río Plata tuvimos una marcada, que no es italiano, claro. En Río Plata hemos tenido una migración italiana muy importante. Por consiguiente, ese lenguaje que es común y que lo interpretás y lo decodificás fácilmente en algunas zonas de América Latina donde la inmigración italiana fue prácticamente inexistente, no entienden de qué estamos hablando, ¿verdad? Eso me recuerda más una campaña publicitaria que habían hecho para los argentinos, y entonces utilizaba un símbolo que es netamente uruguayo. Decían, esto quiere decir bigote para arriba, súper bien, súper guau, ¿correcto? Los argentinos no conocían ese gesto, por consiguiente había un conflicto. ¿Qué está diciendo ese tipo? Bigote para arriba, ¿verdad? Quiere decir, cuando yo entonces analizo no solamente mi discurso político, analizo las palabras, analizo los públicos objetivos, analizo las modalidades de decodificación y de comprensión y todos los elementos que se conjugan en base a esto. El asunto es que yo tengo muchas creencias que vienen desde pequeño, mis valores, los que se llaman los guiones de vida, cosas que me guían y que son distintivos. Los seres que vivimos en sociedad interactuamos en grupos de pertenencia. Quiere decir, el grupo de pertenencia es mi primer grupo, en principio mi primer grupo de pertenencia, que es la familia, ¿verdad? Que tiene sus valores, sus creencias, su forma de actuar, su conducta, su forma de vestirse y demás. Pero yo interactúo con muchos otros grupos socioculturales, porque vive una sociedad multicultural, ¿verdad? Y hay prácticas, hay modelos de conducta, incluso de pensamiento, que son extraños a mi cultura. Hay digamos, como fuera un círculo, ¿verdad? Hay coincidencias entre este círculo y este círculo. Quiere decir, tengo valores compartidos, creencias compartidas, lenguajes compartidos y otros que son específicos de mi círculo sociocultural, ¿verdad? Si yo como político, comunicador, no exploro ese tipo de
de características de segmentación comunicacional, sin duda mi mensaje será decodificado apropiadamente. ¿Correcto? Aprendemos del entorno, aprendemos reforzando las interpretaciones. Yo creo tal cosa y lo que interpreto, lo interpreto a la luz de mi creencia. Para yo acá no lo voy a hacer, pero un ejercicio que suelo hacer es en 3 minutos enseñarles a armar un paradigma. Que podemos hacerlo acá, podría ser interesante, podemos experimentarlo. Muy bien. Para proponernos una pequeña experiencia, les voy a sacar al frente acá. Vamos a ver, porque ya que estamos haciendo algo. ¿Saben lo que pasa con el tema de la educación y la formación? Uno de los elementos más importantes en juego es que debe tener un carácter o un nexo afectivo importante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú termines, digas, no, incorporé un montón de cuestiones académicas, sino el hecho vivencial hace que recuerde. Para lo cual les voy a pedir que me tienen que prestar unos bolígrafos, que los reconozcan, ¿no? Este que parece bonito, acá este otro también. Necesito más, necesito más, por favor. Más que me puedo prestar cualquiera, que lo identifiquen, por favor, que es medio rarito como este. Más, a ver, más, por favor. Un poquito más, necesito que me lo presten acá. Muy bien. Más. Todo el mundo lo identifica, ¿no? ¿Sí? Pero ahora necesito que vengan hasta acá, mirá lo que digo. Párense todos, por favor, y vengan alrededor de la mesa. Vengan acá, por favor, por su experiencia. Vengan acá alrededor de la mesa, por favor, vamos a hacer una pequeña experiencia. Necesito que estén todos en torno a la mesa para que vean lo que yo voy a hacer. Por favor. Necesito un par de bolígrafos más, un par de lapiceras, bolígrafos, lápices, cualquier cosa más. Por favor, necesito. Uno más está. Lo reconocen después, ¿no? Si no, lo perderán. Tienen que venir porque si no, la señora Perro, lamento, no se lo puedo explicar. Digo, después te lo explico. Arrímense, vengan para acá, mirá también, vean. Necesito que vean esto. Si no lo ven, no lo entienden, ¿correcto? Toda la pantalla, por favor, chicos. ¿Están todos acá? Gracias. Dale. Muy bien. ¿Están todos acá? Para que faltan algunos acá. Muy bien. Arrímense las chicas más bajitas, más adelante, por favor. Así pueden mirar. Apriétense un poquito más acá, así. Muy bien. ¿Están viendo todos la mesa? Sí. Si no, saquen la cabeza, córranse, algo así. Bueno, en la mesa hay algo que marca un número y que va a ir cambiando constantemente. ¿Ven algún número acá? Sí, ¿qué? 8. Muy bien. En la mesa hay algo que marca un número y que va a ir cambiando. En la mesa hay algo que marca un número y que va a ir cambiando. ¿Correcto? En la mesa hay algo que marca un número y que va a ir cambiando. Así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. En la mesa hay algo que marca un número y que va a ir cambiando. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasó fue lo siguiente. Construimos, en 2 minutos construimos un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo explicativo de algo. Un modelo explicativo del mundo, ¿verdad? Yo te puse al principio los bolígrafos que formaban un 8. Alguien dijo un 8 y todo el mundo dijo, un 8, ¿correcto? Después te los puse de forma que parecía un 3 y alguien dijo 3. Claro, y después un 5, después un 6, o el que lo vio al revés, un 9. Por consiguiente, tu mente, ¿qué quedó enganchada en qué? En el modelo explicativo, ¿verdad? En el paradigma de que lo que estábamos utilizando para marcar los números era la forma en que estaban colocados los bolígrafos, cuando la consigna era en la mesa hay algo que marca un número y que va constante. Lo que marcaba un número era la cantidad de bolígrafos que estaba en la mesa. ¿Correcto? Quiere decir, en 2 minutos diseñamos un paradigma y tu mente quedó enganchada con ese paradigma. Esto nos pasa todos los días y en la comunicación es absolutamente impresionante cómo yo puedo generar algo. ¿Todo el mundo lo entendió esto? ¿Sí? ¿Sí? Recorran su bolígrafo, el que lo reconozca y el que se lleva otro equivocado. No somos tontos porque identificamos el 9. Pero no tiene nada que ver con todo el tema es que hay un condicionamiento. Claro, Odebrecht lo hace constantemente. Todos los días, con los patrones de televisión. Todos los días. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Por consiguiente, por resumen de esta parte, todos tenemos una ilusión del mundo que es completamente subjetiva y lo que interpretamos está filtrado por la ilusión en que venimos. Quiere decir, yo creo que lo que estoy interpretando es la realidad. Y simplemente es lo que estoy interpretando. ¿Bien? Eso da a muchísimos manejos, eso da a muchísimas distorsiones y eso da a que si no administras apropiadamente tu modelo de comunicación,
Por consiguiente, interpretar es concebir, ordenar y expresarse de modo personal la realidad. Bien, por favor, una más. Muy bien. Imagínate, a la mitad de la sala le dijeron Edgardo, que soy yo. Edgardo es el gurú del coaching. Y a esto le dijeron, Edgardo es la quinta esencia del nabo, el pelotudo, del tonto, que se cree divino. Y entonces yo digo algo y estos dicen, ah, qué místico que habrá querido decir. Y estos te dicen, te dije que no tarado. Digo, porque lo que tú crees de algo o de alguien de alguna forma condicionará tus siguientes interpretaciones, ¿verdad? Muy bien. Así es entonces que entendemos más o menos, así es que nos entienden más o menos y adivinamos el resto. Y les explico esto. La percepción es selectiva, quiere decir, selecciono de la realidad diferentes elementos, a los cuales doy un significado que es mío, personal y único. ¿Bien? Y como capto fragmentos de la realidad, ¿qué quiere decir? Cuando hay fragmentos, ¿qué pasa? Hay agujeros. ¿Bien? Y entonces mi mente hace lo que se llama el completamiento. Para los que saben, la Gestalt, quiere decir completo. Y completo lo que va con lo que va, no. Completo lo que va con lo que creo que va. Entonces la distorsión del mensaje puede ser muy grande. Yo creo que no me acuerdo si lo dije la otra vez pasada. Es como cuando ves un cachito de logo Coca-Cola, dices, ah, Coca-Cola, ¿verdad? En Montevideo había unos pegotines en los autos que decían con la forma del logo de Coca-Cola, decía como caca. Entonces tú primero leías Coca-Cola y después leías como caca, porque tu mente hace ese completamiento, ¿verdad? Muy bien. Así es entonces que filtramos las cosas por nuestras creencias, valores, experiencias y yo de bien. No la pienses llorar de la nenita ahí. ¿Qué vio con quién frente a la balanza que estaba llorando? Así entonces vemos, claro, allí dice, el chico que está al lado me dice, ay, esta chica es divina, es preciosa, la chica es hermosa, bellísima. Y en cambio la ves, ¿es bonita o es fea? Ni una ni otra, tiene que ver con la internet, es divina. Tiene que ver con la interpretación que hacemos. Ahora estamos realmente gestionando y administrando apropiadamente mis comunicaciones en el ámbito rico, porque siempre estamos interpretando, siempre hacemos con juicio de valor. ¡Ay, qué horrible lo que hizo fulanito! Que Mario dice, no es para tanto. No es para tanto, pero no debería, no es para tanto, ¿verdad? Lo hacemos con juicio de experiencia. Mi experiencia sobre tal cosa es muy distinta a la tuya. ¿Sabes lo que pasa con las personas? Somos especialistas en generalidades. Yo soy un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, pero no soy especialista en nada. ¿Y sabes lo que pasa? Opinamos sobre todo desde esa creencia de que yo sé y yo entiendo. Y ni sabés ni entendés. En realidad, captaste fragmentos de un asunto, los pasa a los médicos todos los días. Los médicos llegan a la consulta a alguien y dicen, porque yo vi en internet que no sé qué y no sé cuánto. Los médicos tienen distinciones que yo no tengo, por más que lea cosas, hay cosas que no las capto, ¿verdad? Es necesario, y creo que tengo la verdad, y creo que es todo. Entonces yo opino sobre todo. No es que opino, tengo una opinión, y es respetable que todos tengamos nuestra opinión. El asunto es que esas opiniones están profundamente distorsionadas y afectan el mensaje organizacional, afectan el mensaje político, afectan el mensaje la discriminación, no es discriminar a alguien, ¿verdad? Discriminación tiene que ver con separar las partes del todo. Imagínate, yo veo una chica acá en la primera fila, ¿verdad? Que tiene el cosito en la cara, que tiene las cejas de tal forma, que tiene los lentes, tiene la boca de determinada forma. Si yo la hubiera visto en el montón, vi una mujer, ¿correcto? Pero como yo discriminé las partes del todo, quiere decir, tomé en consideración todos los detalles, es probable mañana cuando me la cruce en una calle de Lima diga, ah, la chica que estaba sentada en la primera fila. Bien. Por consiguiente, cuando yo en mi mensaje ayudo a la gente a decodificar, a discriminar, quiere decir, a que vean, el todo es más que la suma de las partes, a que vean los diferentes elementos en cuenta. Tengo un mensaje de 200 páginas, no sé qué, wow, tengo que ir a la esencia, pero necesito que vean esto y esto. También. Y después las distinciones, que ya lo vimos, distinguir a todo, y a veces nos pasa muchas veces a los este ejercicio de paradigma, ya lo había, tenía acá, lo tenía acá, me había olvidado que lo tenía. Bien. Es decir, actuamos sobre lo que creemos y entonces, ¿eso significa qué significa? Que voto, que te apruebo, que te rechazo, que te quiero. Y tiene que ver con lo que estoy creyendo de mí, lo que estoy creyendo de vos
y lo que tus mensajes me están llegando, ¿verdad? Porque el asunto es así. El hecho es neutro. El hecho es neutro. Llueve. Entonces la chica que está allá con el otro de camisa cuadros dice, ay, qué horrible, me acabo de comprar unos zapatitos divinos y se me van a estropear. En cambio ella, que es ecologista, dice, ay, se me van, qué suerte, no se me van a sacar las plantitas. Digo, el hecho es uno, el asunto es lo que vos estás explicando. El hecho es, ¿cuál es el asunto, por favor? Muy bien. Acá. El asunto es el hecho. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué es lo que está, qué es lo que entiendo? Está obviamente el hecho como neutro, pero además está la intencionalidad que tengo, que yo tengo un objetivo comunicacional, ¿verdad? Yo sé que va a haber un tema de creencias sobre eso, sobre un montón de cosas, sobre el mundo, y en esa distorsión que decíamos que somos estrellas de crear. Y va a haber un pensamiento. Voy a pensar, creer tal y tal cosa del asunto que estoy planteando, y a partir de eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener un comportamiento. El comportamiento no tiene por qué una acción, el comportamiento simplemente es aceptar, entender, conocer y cosas por el estilo. Pero también es votar, también es hacer esto, hacer lo otro, quiere decir acción. Cuando yo gestiono, no es que te estoy manipulando. Cuando yo te ayudo a ver lo que no estás viendo y a encontrar lo que no estás encontrando, voy a trabajar sobre tus creencias, sobre lo que te conversas a vos mismo. ¿Para qué? Para que a partir de eso, en la medida en que ves cosas que no estás viendo, ¿se acuerdan de la niñita? La niñita solo veía las cosas desde el punto de vista de su propia experiencia. Para ella la televisión estaba rota. Para vos la realidad es lo que tú crees que es. Bien. Porque hacer algo y querer hacer algo y hacerlo implica tomar una decisión. ¿Cuántas veces escucharon que dicen el lunes comienzo la dieta? Y decir, ¿sabés lo aquella que no se olvida ya? Le pasé una vez. Querer tomar una decisión no implica tomar la decisión. ¿Cuántas veces tú sabés lo que tenés que hacer? Pero no lo hacés. ¿Por qué lo hacés? Porque estás en tu zona de confort, porque tenés mieditos, porque la incertidumbre del futuro a veces es un poco angustiante, porque además ves ese futuro en relación a lo que te pasó en el pasado también. Entonces, si yo estoy transmitiendo un mensaje y vos te pensás, ¿por qué yo voy a confiar en ti? ¿Por qué yo voy a querer que se lo otro ciudadano? Le estoy dando el poder a una persona de gestionar parte de lo que es mi vida. Porque cuando vos sos gobierno, ¿qué estás haciendo? Estás marcando la religiosidad, las leyes, las estupidez. Estoy cediendo parte de mi libertad. ¿Para qué? Para que vos tomes las decisiones elemento de Así es. Desde chiquito. Muy bien. Seguimos adelante. Muy bien. Cuando no se hace lo que quiere, entonces ¿qué pasa? Es porque no he sido capaz de tomar la decisión. ¿Eso qué significa? Significa la incertidumbre. Vamos a ver el proceso del acto voluntario, que es el elemento importante. ¿Qué es el acto voluntario? El voluntario es algo que yo hago. Yo tengo una aguja, me pincho. ¡Ay! ¿Esto qué es? Un acto reflejo. ¿No es cierto? Un acto voluntario, ¿qué tiene? Un acto voluntario, en los seres humanos gastamos mucha energía haciendo cosas. Tenemos mucha energía y la gastamos haciendo cosas. En forma permanente. Tenemos cosas que me dan ganas de no sé qué. Me dan ganas de tomar un agua, voy, me agarro la agüita y la tomo, ¿verdad? Pero hay cosas que hacemos en automático. Pero que el proceso del acto voluntario pasa por varias cosas. Primero, esa carga energética. Segundo, la toma de decisiones. ¿Bien? Ahora, ¿alguien tiene un romance con su chica? ¿No? ¿Sí? No tenemos desgraciadamente. Ah, bueno, muy bien. Porque voy a poner un ejemplo ahí. Entonces, la vi la vida con la super minifalda sentada en la primera fila. Y entonces dije, wow, no tiene minifalda, mentira. Espera, ¿sabes lo que pasa cuando vos involucrás al público en la cosa? La gente se engancha mucho mejor, ¿verdad? Seguramente vieron las conferencias de los presidentes norteamericanos. Le dicen, allá José, acá Carlos, allí en la segunda fila, ¿ves? Que me dijo no sé qué, no sé cuánto. Que está interactuando con el público, más allá de que no seas vos, de alguna forma, ya no sos vos. Como dicen en el teatro, se rompe la quinta pared. Quiere decir, yo estoy metido en la conversación, por eso siempre pongo ejemplos de la gente que está en la sala. Entonces la
chica terrible en mi espalda, entonces yo la vi y digo, quiero tocar esa camina. No sé si enteraron nada. Pero claro, ahí viene entonces un proceso interesante. Este proceso se denomina la toma de decisiones, para lo cual yo evalúo cosas. Bueno, mira, y lo que pasa es que si le toco la piernita a él, el marido me va a asesinar, me van a acusar de acoso sexual, me voy preso en Perú, mi esposa se entera y me asesina. Pero por otro lado, mi otro yo, digamos, me dice, pero, ay, wow, me encanta. Pero en el proceso de liberación llega un momento que yo digo no, o digo sí. Cuando digo no, hay una... hay un acto frustrado. Me quedé con las ganas, ¿verdad? Fueron más los no que los sí para seguir avanzando con esto. Aquí tenemos entonces un hecho frustrado. Me frustré en mi acto voluntario. ¿Bien? Pero imagínate que yo hubiera seguido, no en este acto, en cualquier otro voluntario, adelante. A partir de eso viene una cosa que se denomina... Vamos a hacer experiencia para contar, antes de contar cómo se denomina. Necesito dos voluntarios o voluntarias que hagan una pequeña cosa. A ver, dale, si no los elijo yo. Vos que te vas riendo, vení. Uno más, acá. La chica de la minifalda, vení acá, te necesito acá. Parte acá. Y junta los pies, no, que haces acá, y acá. Y junta los pies, no puedes estar delante de él mirando para allá. Acá. ¿Correcto? Bien. Lo que van a hacer, les voy a pedir, es muy sencillo y muy elemental, ¿verdad? En un momento les voy a pedir que simplemente se balanceen para adelante y para atrás. A ver, experimenten, por favor, sin caerte, ¿no? No te caigas. Te dije sin caerte y no lo voy a caer. Sin caerte. ¿Entienden? No desde la cintura, sino desde abajo. Bien, Carti. Bien. Ahora por favor, cierren los ojos, por favor. ¿Vieron? Es inocente esto, ¿vieron? Absolutamente. Les voy a pedir, por favor, que lleven su mente a los pies. Concentrate en tu pie, sentí tu calzado en tu pie. Y tu peso sobre el piso. Y ahora, por favor, quiero que, sin abrir los ojos, te veas a ti misma o a ti mismo, te veas que te estás moviendo para adelante, te estás moviendo para atrás. Te estás moviendo para adelante, te estás viendo. Mira tu cuerpo cómo se mueve. No te caigas. Aplausos participantes número 2, por favor. Acá fue, me parece que fue bastante, gracias. Acá fue más claro, ¿no es cierto? Porque en el proceso del acto voluntario, cuando hemos tomado una decisión de seguir adelante, están las consideraciones, lo que me dice que sí y lo que me dice que no. Viene lo que llamamos entonces en comunicación la representación expectativa del movimiento inminente. ¿Eso qué quiere decir? Me veo a mí mismo con expectativa el qué y el cómo. Quiere decir, yo les expliqué que era para que vieran que no era una cosa rara, ¿viste? Y cuando tú te ves a ti mismo el qué y el cómo, y rompiste las barreras del no lo hago, de los miedos, de las inseguridades, lo que pasa, el movimiento se desencadena. Y ahí viene lo que se llama el reflejo representativo motor. Es decir, efectivamente, el movimiento se desencadena como lo vieron en este ejemplo. Esto lo hacía antes con un arma, con balas de fogueo, pero ya casi me muere uno por el susto. Dejé de hacerlo, pero les voy a contar algo que las primeras cosas que cuenta en el Congreso, que va a cambiar su vida. ¿No será que alguna vez les pasó de casualidad que se estaban haciendo pis? Podían más, no aguantaban más, y estamos llegando a su casa, a la oficina. ¿Les pasó alguna vez? ¿A algún lado? ¿Sí o no? Sí. ¿O no? ¿Sí? Bueno, y capaz que antes de llegar se les escapó un chorritito, o si hicieron yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu mente? ¿Qué pasó en tu mente? Te hiciste la representación expectativa del movimiento inminente, que si te viste a ti mismo con el expectativa de cómo, y qué pasa, se desencadena el reflejo representativo motor. Por eso es que te suceden esas cosas. Como si qué flauta, y ¿sabes lo que pasa? La última etapa del acto voluntario es lo que se llama sensación de acomodo. Me siento bien. Cuando yo he hecho cosas que quiero hacer, me siento bien. Un acto voluntario es cualquier cosa. Es comprar, es vender, es caminar, es tomar un vaso de agua, es votar, es lo que fuere. Bien. Entonces quiere decir, la gente quiere hacer cosas. La gente quiere hacer cosas. Pero hay barreras que te dicen no hagas y hay barreras que te dicen sí, hacelo. ¿Verdad? Quiere decir, los vendedores, ¿qué hacen? Los vendedores me ayudan a tomar la decisión. No, pero es muy caro, me dice él. Claro, es muy caro, pero me dan un montón de cosas para contrarrestar la objeción. ¿Correcto?
Cuando yo me manejo en comunicación política, tengo que adelantarme a todas posibles objeciones. Allá no sé quién hay que distorsiona allá afuera. No lo miren. Tienes que adelantarte a todos los posibles objeciones que la gente pueda tener. Porque si no, no van a estar de acuerdo contigo, no van a hacer esto, no van a hacer el otro, ¿verdad? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las barreras? ¿Y cuáles son los impulsores? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me hace avanzar hacia eso? Y tiene que ver a veces con valores, tiene que ver con creencias, tiene que ver con afectividades. El principal motor de la política no es lo racional, es la afectividad, ¿verdad? Tengo simpatía por aquel, tengo confianza en aquel candidato, ¿verdad? Siento que me representa. ¿Eso es racional? No, eso es afectivo, ¿verdad? Que si hay un nexo afectivo entre el candidato y su público objetivo, ¿verdad? Hay un fenómeno que es interesante que se denomina la autoeficiencia percibida. ¿Qué es esto de la autoeficiencia? Ese concepto del cual yo algo lo puedo hacer. Si yo creo que lo puedo hacer y que me va a ir bien en eso, ¿sabes lo que pasa? No solamente lo hago, sino que le pongo el triple de fuerza como para lograrlo. Si creo que me va a ser difícil llegar a esa historia, ¿sabes lo que hago? Lo hago, pero lo hago a medias. Y si realmente me genera inseguridad de medios, ¿sabes lo que pasa? Directamente lo hago. Por consiguiente, un elemento importante, sabemos que en la mente de la gente siempre hay una predisposición en lo que tiene que ver con la eficiencia, con la autoeficiencia percibida. Quiere decir, con lo que voy a hacer y con lo que voy a hacer. Ahí juegan, al igual que el profesor autoritario, los miedos, las inseguridades, la seguridad que vamos a decir de cosa, pero tiene que ver también con el modelo de codificación y comunicación que estoy transmitiendo. Porque en mi propio modelo vos podés detectar una cosa y vos otra, y obviamente eso puede impedirte que hagas. A veces el acto es simplemente entender, aceptar, pero también a veces es involucrarse, votar y cosas por el estilo. Entre los mecanismos que está la generalización de las creencias, eficiencia, seguimos. Es lo que acabo de decir. Muy bien. Seguimos, por favor. Muy bien. Aquí tenemos, es el único coach ciego del Uruguay. Se llama Humberto, es un ex alumno mío, y es un individuo que realmente es admirable lo que hace. Se tira en paracaídas, yo qué sé, cruza el océano, hace cosas que de repente los videntes no hacemos. Porque él dice, incluso tenemos un programa con él que se llama Sin Ver Límite, que lo que justamente busca detonar, porque en política no solamente hacemos política, hacemos también servicio social, más allá de que tenemos un cargo público, de trabajo público. Y ese programa Sin Ver Límite lo que gusta es decirle a la gente, no importa que tengas algún elemento que tenés alguna discapacidad para mirar, para escuchar, para no sé qué, pero tenés todo el potencial que hacerlo. Entonces para nosotros el gran ejemplo es Humberto, porque él cree que puede lograrlo. En la medida que crees, funciona. Por eso es lo que pasa con los seres humanos. Los seres humanos, si bien pensamos en términos abstractos, porque yo pienso y vos pensás en términos abstractos, pensamos en palabras. Quiere decir, yo me digo cosas a mí mismo, me converso, salgo de esta sala y digo, me olvidé de no sé qué, estoy pobre, sos Ricardo, ¿cómo no dijiste esta cosa? Permanentemente nos estamos conversando. El problema de la conversación que tenemos interna, que refleja lo que las percepciones que yo tengo del mundo, el problema de que eso que condiciona mi conducta. Porque si yo creo que no puedo, no puedo. Si yo creo que puedo, y voy para adelante, ¿verdad? Mi abuelo, por ejemplo, era un individuo que tenía una creencia muy marcada de que todo lo que se proponía lo podía hacer. Y vos decís, qué bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Mi abuelo lo hacía, pero no lo hacía de la mejor manera. Me acuerdo de una vuelta que estaba apretando un tornillo y no podía, destornillando, no podía, y siguió, hasta que le quedó la mano en carne viva. Porque su discurso, su guión de vida era que vos podés. Claro, pero cuando lo haces por medios irracionales, yo creo que todo lo puedo, pero si vamos a decir, Ricardo, yo quiero ser papa. Seguramente tengo que tomar conciencia que me va a costar mucho ser papa, primero porque no tengo la edad, y segundo porque tengo una larga carrera para llegar al Vaticano. Quiere decir, una cosa es que te autolimites por ciertas cosas y otra cosa es que estés en la realidad.
incluso una de las cosas que vemos muchas veces cuando analizamos este tipo de cosas es y si conseguiste tal cosa, ¿cómo va a ser tu mundo diferente? Seguramente alguno ha visto, si no lo ha visto en el cine, ha visto en Netflix, una película famosa que se llama El Candidato, con Robert Redford, ¿no la viste? Correcto. Que es muy interesante porque es un candidato fabricado a través de un aparato de marketing, y entonces cuando asume la presidencia está solo en el Salón Oval, en la Casa Blanca, y la película está viendo cuando Robert Redford dice, ¿y ahora qué? Porque realmente cuando vos no surgís de tu mercado electoral, digamos, cuando no surge la gente, cuando no tenés propuesta, cuando simplemente sos un invento, y después no, por favor, chicos del WhatsApp, en el concepto de influencia, de autoeficiencia, juegan un rol importantísimo esos referentes de conducta que son mi círculo de pertenencia o mi círculo de referencia. Una cosa es el círculo de pertenencia, el círculo de referencia es el que yo soy, y el círculo de referencia es el que yo quiero parecerme. Quiero ser como fulanito de tal, quiero ser como menganita de tal, ¿verdad? Ese es mi círculo de... Entonces, los que tienen plata, me gustan las joyas. Entonces, los que tienen dinero, que ponen oro, plata, diamantes, digo, pero en definitiva lo que estoy haciendo es, me estoy identificando. En el campo político hay un fenómeno interesante que está reflejado en una obra de teatro que algunos capaz conoce, Rinocerontes de Ionesco, no sé si alguno la conoce, ¿no? Rinocerontes es una alegoría del desarrollo del nazismo en Alemania. Y poco a poco lo que va pasando, el personaje empieza a ver que la gente se transforma en rinoceronte. ¿El rinoceronte qué hace? No mira nada, baja la cabeza y atropella. Y entonces va generando justamente, ¿por qué se llama eso? Se llama fenómeno rinoceronte. Es decir, los referentes de opinión pública, los referentes de conducta, los influencers, dicen hoy, ¿verdad? Los influencers, a la que muchas veces no le damos el interés, la importancia, son fundamentales en términos de la comunicación. Cuando planificamos medios en comunicación nos olvidamos de los influencers. Esas personas que hoy empezaron a colgar cosas en su blog y de repente empezaron a generar, y a veces son unas bobadas absolutas, pero otros son importantísimos. En los hechos, en algunas campañas políticas, los candidatos han tenido la inteligencia de recurrir a los influencers. Primero identificarlos, ¿no? Y después, de alguna forma, involucrarlos en la campaña, o por lo menos, si no involucrarlos, por lo menos hacerlos conocer la cosa para que de alguna forma se transformen en difusores de la cosa. Quiere decir, tenemos referentes de conducta de nuestro círculo, tenemos referentes de conducta de mi grupo de referencia, y tenemos lo que se llaman referentes sociales. Cuando en publicidad ponen a fulanito de tal, que es un gran deportista, o a menganita de tal, que es un gran no sé qué están haciendo? Están mostrando un referente de consumo, de conducta, puede ser un triunfador, que puede ser un individuo que la gente lo admira, lo quiere por tal cosa, y de alguna forma que me está mostrando. Me está mostrando porque muchas veces en política nos reunimos de un montón de famosos a presentarnos frente al público, porque de alguna forma en general en América Latina se usa mucho en los intelectuales, ¿sí? Porque parece que los actores o los empresarios parece que no quedan tan lindos, pero en América Latina en general entonces de rodeo de intelectuales poderosos, y de alguna forma estoy diciendo, esos referentes de conducta están conmigo y se transforman de alguna forma en ¿verdad? Seguí, sí, por favor. Perdón, vuelve a la anterior acá. Muy bien. El ver personas similares a uno mismo alcanzando el éxito, por ejemplo, mediante el esfuerzo conseguido, potenciona que yo también puedo. Bien, es decir, vos podés, es un poco la historia, ¿verdad? Es la vieja historia del triunfo, del esfuerzo, de salir adelante. Por eso muchas veces en comunicación política mostramos personajes que son de verdad, que han salido de la calle, que han salido de la marginación, que se han desarrollado, que han sido aquellos que no quieren decir que no. No, bueno, viste, yo digo lo que digo y se genera un pensamiento interno. Pero justamente uno de los elementos interesantes es identificar esos referentes, ¿verdad? Para que se transformen de alguna forma en unos replicadores de mi mensaje, ¿verdad?
Por otra parte, el observar el fracaso de los demás y a pesar de alto esfuerzo puesto en algo, disminuye los juicios de las personas sobre su propia existencia. Cuando estás en un entorno social deprimido, con variantes, con pobreza, y eso es lo que te están replicando permanentemente los medios o el nivel donde estás, ¿qué está pasando? Estás cuestionando tu propia capacidad de desarrollarse. No es que hay que mostrar solamente exitosos, hay que mostrar el mundo real, pero muchas veces lo que estamos haciendo es reflejándonos en esas historias de fracaso, es más allá que nosotros no seamos fracasados, ¿verdad? Porque de alguna forma, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que yo digo influye en lo que vos pensás. Creo que en la conferencia anterior yo hablaba del plato de sopa, si no recuerdo mal. ¿Sí? ¿Verdad? No recuerdo. Decime, ¿alguna vez te pasó que te pidieron que llevaras un plato de sopa o una taza de té y entonces vos lo llevas así, el plato de sopa y llenas, cuidado que se te va a caer? ¿Qué te pasa? Se te cae, te queman los dedos. ¿No es cierto? Muy diferente es que se te dice muy bien, derechito, muy bien, derechito, muy bien, derechito. Seguramente llegás con ¿verdad? Por consiguiente, un elemento importante, parece una bobada, pero aquel es más pintún que yo, y yo soy simpático, yo conquisto a las chicas, y él tú no. Porque increíblemente, parece una cosa muy burda desde el punto de vista, pero la simpatía del candidato es absolutamente fundamental. La interacción con la gente, el cariño verdadero, ¿verdad? La sonrisa falsa, el abrazo falso, sin duda no funciona, tiene que haber una interacción, por favor. Muy bien. Otro fenómeno interesante que tenemos tiene que ver con los voluntarios en las organizaciones. Bien, las organizaciones políticas se cimentan de dos organizaciones, los voluntarios y los rentados, ¿no es cierto? El problema de los voluntarios es que nos pasa cuando nos insertan en una subcultura nueva, como cuando vos te cambiaste de empresa, encontraste un nuevo trabajo, o te cambiaste de escuela o de universidad, te cuesta un poquito engancharse. Por consiguiente, un elemento importante tiene que ser lo que llamamos en política estrategias de inducción. Quiere decir, ¿cómo meto a esa persona nueva a la organización? Porque muchas veces tenemos conferencias, charlas, seminarios, o cosas por el estilo, que uno viene a mirar un poquito, ¿verdad? Pero miro acá y no conozco a nadie, me vuelvo y me voy. Aunque quedé motivado con el mensaje, con la propuesta, ¿no? Por lo siguiente, como estrategia importante, hay que identificar a los nuevos, digamos, que están en mi cosa. Y cada uno de mis miembros de mi equipo, militantes o profesionales, deben tener la obligación de sentarse al lado del nuevo, conversar con el nuevo. ¿Para qué? Para que no se sienta, como se dice el dicho, como sapo de troposo. Ya enseguida conozco a alguien, ya tengo un nexo afectivo con la organización, pero no para venderle, sino simplemente para que se sienta parte de, y no inmerso en una cultura que no. Muy bien. Seguí, por favor. Seguí, por favor. Muy bien. Cualquiera que sean los factores que sirven como guías o motivadores de las personas, los míos están arraigados en la creencia fundamental de que uno tiene poder de influir en los demás. La gente dice, ¿para qué voy a votar si mi voto no sirve para nada? ¿Escucharon eso? Muchas veces no te das cuenta que cuando estás votando a fulanito de tal o a menganita de tal, en realidad estás cediendo parte de tu libertad. ¿Para qué? Para que hagas cosas a favor tuya. Te sirva desde el Estado, de las estructuras de poder. Ahora, yo confío en este señor o esta señora. ¿Qué creo yo de esta persona o de la otra? Hay muchos elementos en juego que están en eso. Para creer que él o ella es capaz. Seguí, por favor, un segundo, por favor. Seguí, por favor. Muy bien. Seguí, ¿por qué? Parece que me equivoqué de presentación. Está perfecto. Seguí un poquito más. Muy bien. Ya, acá volvemos acá. Muy bien. Elemento importante. Confundimos la opinión con un reflejo de realidad. Nosotros decimos en coaching, distinguimos juicios de afirmación. ¿Qué es una afirmación? Estoy en el Congreso de la República. ¿Estamos todos de acuerdo?
Quiere decir, no es un tema de interpretativo mío, ¿verdad? Estamos en una sala escuchando una conferencia. ¿Es una opinión mía? No, ¿verdad? Pero yo te digo, ella es bonita. ¿Es verdad? No, ¿qué me dices? Yo sé que es linda, pero es en tu opinión. Yo pienso que es fea. Quiere decir, es una opinión. El asunto es que muchas veces cuando comunicamos o cuando nos están comunicando, confundimos mi opinión con simplemente un reflejo de la realidad, porque siempre estamos interpretando. Entonces me dice, aquel es una mala persona. Ah, sí. Mira, no. Lindo, bueno, hombre bueno. Aquel es una mala persona. Ah, sí. Porque, ¿qué pasa? En la vida cotidiana la gente confunde los juicios, las opiniones, con las afirmaciones. La afirmación, que la afirmación es algo verificable, comprobable, en la que todos estamos de acuerdo. Bien, estamos en Lima y es el mediodía. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? No es una opinión mía, ¿verdad? Pero muchas veces me dicen algo de alguien o de algo, y yo le meto mi juicio y el otro lo identifica como que ese juicio es la realidad. Lo cree. Lo cree. No se da cuenta, porque en la vida cotidiana permanentemente estamos recibiendo juicios del entorno, de que ese juicio es realidad. Eso significa que muchas veces, en la medida en que, no digo que hagan manipulación política, que es feo, correcto, pero en la medida en que estés haciendo juicios en que parezcan afirmaciones, ¿qué estás sembrando? Estás sembrando en la gente la creencia de que tal cosa es así o así, ¿verdad? Y eso es el que hacen los malos, nosotros no hacemos eso. No confundir entonces mi opinión con un reflejo de la realidad. En fin, yo creo algo del vecino, yo creo algo de mí, pero eso que creo no es la realidad, es lo que yo creo. Por consiguiente, cuando tú trabajas en lo que tiene que ver con las comunicaciones políticas, tienes que no solamente partir de lo que yo quiero comunicar, porque tenemos objetivos comunicacionales y estrategias comunicacionales. Una cosa es el objetivo comunicacional y otra es la estrategia, que es cómo voy a llegar a este público. Pero a su vez la gente habla de, te dicen, vamos a segmentar medios de comunicación. Y es mentira, porque es verdad en cierto sentido. Digo, tal medio es para este público, tal medio es para ese. Pero hay medios que de alguna forma tienen un rol particular. Por ejemplo, hay medios que se llaman medios de discusión. Cuando yo estoy en ciertas redes sociales, estoy entrando en lo que se llama un medio de discusión. ¿Por qué? Porque es donde se discuten ciertos temas. Y a veces me interesa meterme en esos medios que no son de discusión, son de discusión, porque el proceso de discusión de cierto tema puede ser enriquecedor para lo que yo estoy intentando comunicar. Hay otros medios que podemos ver como medios de historia. Los medios de historia son de alguna forma la fuente en la que yo me nutro. Hay un famoso dicho que dice, es necesario escribir la historia con nuestro propio lápiz. ¿Bien? ¿Estás en los medios que son historia? ¿Estás en los medios en que la gente busca como referencia de información? Esa referencia de información dice lo que debe decir de vos, o dice cualquier cosa. Si fuiste a Wikipedia puedes decir cualquier cosa de vos. Eso sin duda. Tenés que estar permanentemente chequeando qué es lo que dice. Bien. Intervienen otros. Porque intervienen otros. Quiere decir, no alcanza con segmentar las comunicaciones. Es necesario además encontrar las diferentes vías para abordar las diferentes cosas. Tenemos que identificar, como decía hoy, aquellos referentes sociales. Tenemos que entender que el otro es un observador diferente. Tenemos que entender que mi mensaje no es fácil de codificar por públicos que solo están especializados en genialidades. La clave es que el mercado político, como el mercado de la comunicación, es un mercado muy complejo, es un mercado que requiere un trabajo muy profesional en cada una de las áreas, porque las distorsiones pueden ser muy grandes y los fracasos. Me acuerdo un famoso consultor político, un viejo amigo de las hace un par de semanas, era asesor del expresidente uruguayo Lacalle. Entonces un día me dice, Edgardo, esto del marketing político es muy cruel, porque yo preparo toda la comunicación y a mediodía el candidato mete la pata y dice una papá en la televisión, se te derrumbó todo. Quiere decir, es necesario administrar el conjunto de las comunicaciones en nuestro mercado. Bien, con respecto a esto, yo voy a cerrar acá, no quiero que
sé que hay mucha gente que tenía que ir a la discusión, a escuchar la discusión parlamentaria, porque me pidieron particularmente que hablara del proceso de la... Así que esto, gracias, mi aplauso nomás. Ya. De la experiencia que hemos tenido en el Uruguay con respecto al nuevo modelo que están ustedes implementando y creo que va a ser un éxito seguramente porque, bueno, yo participé como ministro del proceso de implementación de una cosa y la modificación de las instituciones en Uruguay, pero les explico así muy rapidito, de repente digo cosas que son muy obvias, no importa, me gusta decirlas. Bien. Primero, perdón, me distraje y hablaba. Primer elemento importante. Las elecciones internas están establecidas no en la ley, sino en la Constitución de la República, ¿verdad? Lo que sí está establecido en la ley cuándo se celebran. Bien, las elecciones internas son simultáneas de todos los partidos, quiere decir, el mismo día todos los partidos votan, se votan en los mismos circuitos. Es a padrón abierto, quiere decir, yo no tengo que identificarme como militante del partido tal y cual, sino que voy y voto. Implican desde el punto de vista electoral varias cosas. Primero, elegir quién es el candidato único. Hay un candidato único a la presidencia por cada uno de los partidos. En el proceso de la elección ciudadana se elige quién es el candidato único, ¿verdad? Y se eligen dos cosas importantes además. Se elige lo que es la Convención Nacional, digamos como el Parlamento del partido, por llamarlo así, ¿verdad? Que si el candidato a presidente no obtiene una mayoría especial, 50% de los votos, y está distanciado por lo menos 10 puntos del que le sigue atrás, la decisión de quién es el candidato a presidente pasa a la convención. Por consiguiente, la convención tiene un papel fundamental. Pero además, para la mayoría de los partidos, esa convención es de alguna forma el órgano rector, el tal ejecutivo, ¿verdad?, que decide ciertas cosas de los partidos. Y después se elige, en Uruguay hay dos periodos, hay un periodo de elección nacional y un periodo de elección departamental, ¿verdad?, en la que elegimos alcaldes, intendentes, ediles y cosas por el estilo. En la convención departamental, la convención nacional se integra por 500 miembros, que se eligen por representación proporcional, ¿verdad? Es decir, primero el cociente entero, cuántos votos tiene el partido, a cuánto corresponde un miembro, y después por cociente residual. Y después hay una segunda, que es la convención departamental. La convención departamental es la responsable de elegir, en el caso de los intendentes, que serían los alcaldes, acá o algo así más o menos, los alcaldes no, serían los gobernadores, porque nos dividimos en departamentos, no en provincias. Lo que se hace es lo siguiente, se pueden elegir, la convención puede elegir hasta 3. Puede haber simultáneamente 3 candidatos simultáneos. Obviamente, primero gana el partido y después de ganar el partido el candidato más votado de ese partido. Es una especie, digamos, de elección indirecta. También vos votás de partido y después votás el procedimiento al principio generó un poco de temores, porque mucha gente decía, pero se van a meter en mi partido y cosas por el estilo. Y permanentemente ha habido ese tipo de rumores. Los hechos nunca fue verdad que eso fuera así. La gente en realidad se embandera con su propio partido e interviene en su propio partido, más allá que alguno va y vota ya. Los hechos muchas veces te dicen, yo no soy de tu partido, pero te voy a votar esta vuelta porque quiero que vos llegues, ¿verdad? También eso suele suceder. Desde el punto de vista formal, el padrón electoral se cierra en el 15 del mes de abril para la elección interna. Un mes antes se abre la inscripción de hojas de votación. La hoja de votación debe tener el candidato, debe tener el candidato nacional y los candidatos de la Convención Nacional, y después hay una hoja aparte, en papel se hace, se plantean los candidatos a las convenciones departamentales. Que tiene un requisito importante. La Constitución establece de que si tú fuiste candidato de un partido en las elecciones internas, no podés ser candidato de otro partido en las elecciones nacionales. Para evitar que yo lo ponga a él, por ejemplo, a Francesco lo pongo en el partido X, entonces, ¿cómo? Usted fue candidato del partido X, ahora no puede. Entonces, ¿qué hace? Hay una obligación legal de que cuando tú registras una hoja de votación, todos los miembros de la hoja de votación tienen que haber aceptado por escrito, con su nombre, su firma y su credencial, integrar esa lista. Bien, esa hoja de votación. Eso se registra para que tú no seas, porque esto es en junio y en octubre es la elección nacional. No podés cambiarte de partido en ese periodo. Bien, si no fuiste candidato a nada, no hay problema, puedes estar en cualquier partido. Pero ¿y eso qué busca? Eso busca la coherencia política.
porque muchos podían decir, bueno, no, me pones de partido me voy para el otro, ¿verdad? Después puedes cambiar todo el tiempo, pero en este proceso electoral no. Si vos firmaste que sos del partido, en la elección interna, en la elección nacional, tenés que o no votar, o no ser votado, digo, de otro partido, o por lo menos del partido, no puede ser del otro. Bien, una vez entonces que se... más o menos la primera vez que se hizo esto, tuvo más o menos el padrón abierto y es voluntario. Quiere decir, no hay que empadronarse ni nada por el estilo. El padrón es el padrón electoral nacional, ¿verdad? Con tu, no sé cómo se llama acá, la credencial cívica, decimos en Uruguay. Y más o menos en la primera elección hubo más o menos un 42% de asistencia, una elección voluntaria, ¿verdad? En Uruguay las elecciones nacionales son obligatorias y el porcentaje de participación está más o menos en el 92%. Muchos porque no están fuera del país. En realidad vos, si no votás en 2 elecciones, quedás excluido del padrón y tenés que volver a reinscribirte si volvés al país. Bien, pero más o menos, y después bajó, en las dos elecciones siguientes bajó y estuvo en el 37, 38, cosas por el estilo, más o menos. Y de los cuales se investigó si efectivamente la gente que votó a tal partido era del partido. Y efectivamente lo que se verificó es que la mayoría de los votantes del partido eran efectivamente militantes del partido, ¿no? Las investigaciones de mercado, ¿verdad? El voto secreto. Bien, a partir de eso entonces se crean las comisiones departamentales, se forman comités ejecutivos del partido, y un elemento importante en todo esto, nosotros es un sistema bicameral, es decir, tenemos un Senado y tenemos una Cámara de Diputados o Cámara de Representantes. Bien, los senadores se votan en circunscripción nacional, pero los representantes o diputados se votan en circunscripción departamental. No hay acumulación por sublema, por consiguiente lo que hacen los partidos y las agrupaciones entre los partidos es hacen acuerdos. Vos fuiste más votado, vas primero en la lista de diputados. Vos fuiste segundo, vas segundo. Aquel fue tercero, va tercero. Y hacen ese tipo de acuerdos de acuerdo a los votos que demostraste. ¿Y eso qué hace? Hace que todos los diferentes grupos del partido se peleen por votar muy bien las internas, por participar, por hacer que la gente vaya, porque eso va a determinar el lugar que vas a tener en la hoja de votación. No es una obligación legal, pero es parte del acuerdo que hacen los partidos políticos. Bien, yo creo que más o menos viene por ahí, y más allá de eso igual respondo las posibles preguntas que tengan al respecto con muchísimo gusto. ¿Preguntas, mensajes? Vamos allá, la chica. A ver. En esta última elección fueron como 21 partidos, muchos igual no pasaron, dejaron de existir. ¿Por qué? Porque para tener un partido político hay un requisito de inscripción, pero si tú no tenés por lo menos 500 votos, no podés formar la convención nacional, que es de 500 miembros, y entonces muchos de los partidos quedaron afuera. Algunos tienen la participación muy baja, el 1%, 2%. ¿Quién asume el costo de las elecciones? ¿Es cada partido? No, acá hay el elemento interesante. El Estado devuelve a los partidos el dinero. ¿Bien? En el caso de las elecciones, internas, se le paga al candidato, ¿verdad? Un equivalente hoy a aproximadamente $1.50. Bien, es el reintegro. En el caso de la elección nacional, lo que se paga son aproximadamente $15. Digo dólares porque no, por el tema del tipo de cambio fácil de entender. Más o menos $15, de los cuales corresponden el 20% al candidato presidencial, el 40% al primer titular del Senado y el otro 40% al primer titular de la Cámara de Diputados. Y eso, cuando se proclama la elección, la Corte Electoral comunica al Banco de la República y los candidatos van y pueden cobrar en los hechos. Eso hace que las grandes organizaciones que tienen mucho dinero no solamente recauden contribuciones, sino que además de recaudar contribuciones después le devuelvan un montón de dinero si votaron muy bien. Eso hace que en definitiva haya una mayor democratización. ¿Por qué? Porque la gente sabe que de repente no tiene dinero, hay gente que de repente vende una casa para hacer la campaña o cosas por el estilo, porque cree que va a conseguir, y otros de repente estarían en condiciones inapropiadas. Sí. Hay muchos partidos inscritos, están reconocidos, pero no van a las elecciones. Si no van a las elecciones, desaparecen como partidos. Tenés que participar en la selección interna y alcanzar mínimo 500 votos, si no desapareces como partido. ¿Correcto? Pero una cosa son los partidos políticos, los otros son movimientos regionales.
porque está el partido que es el lema y después está lo que se llama los sublemas, que son agrupaciones dentro del partido, que a su vez hay agrupaciones regionales, ¿verdad? O agrupaciones nacionales. Todos se nuclean y votan, por ejemplo, bajo un mismo sublema. Bien, entonces para acumular votos a lo largo del país. La chica allá al fondo me ha pedido parar hace rato, perdón. Señor Martínez, me gustaría saber su interpretación o de repente desde su perspectiva de comunicador político. Al principio casi de esta conferencia usted lo dijo muy brevemente, el valor de los líderes que son de alguna manera que no han tenido una trayectoria política, sino que de repente son armados, ¿no? Que son fabricados por temas comunicacionales, por temas de marketing. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Es válido? ¿No es válido? En todo caso, si hay algunos antecedentes de que si llegan al poder estos políticos, llegan a tomar la presidencia, que sé yo, ¿cuán certero es su gobierno? Nosotros tenemos aquí en Perú un caso, por ejemplo, para no mencionar nombres, pero una candidata presidencial que no se le conoce mayor trayectoria personal, nunca ha sido delegada ni de su aula, ¿no? Es decir, esa persona que no sé quién es, lo que tiene que hacer es una forma de difundir su imagen, si la gente no te conoce no te va a votar, obviamente. No, pero el tema es que sí se la conoce, pero por temas así de comunicación, un poco prefabricado, ¿no? Correcto. La comunicación es parte del proceso político. Acercamos un poquito de la política. Yo tengo un producto, puedo tener el mejor producto del mundo, pero nadie sabe que lo tengo. ¿Sabe lo que pasa? Mi producto fracasa en el mercado. Nos pasa exactamente con el candidato. Ese candidato es un verdadero intérprete de la gente, sabe lo que la gente quiere, es la persona ideal para el cargo. Pero si no tiene las comunicaciones aceitadas como para, entre comillas, venderse, para que lo conozcan, para que sepan que es confiable, para que sepan que le puedo dar mi voto, obviamente no funciona. Después están los candidatos netamente fabricados. En Uruguay acabamos de tener un ejemplo precioso de eso, un candidato que se llama Juan Sartori. Juan Sartori tiene 37, 38 años ahí, vivió prácticamente casi toda su vida en el exterior, en Europa y en Estados Unidos. No conocía el Uruguay prácticamente, venía de vacaciones porque tenía negocios y empresas, cosas por el estilo. Y cayó el año pasado, vino acá y dijo, quiero ser candidato del Partido Nacional. Y puso $1 millón de dólares para eso, se apuntó al partido como militante, se integró a una agrupación que ya existía y puso dinero y empezó con una campaña que era ¿conoces a Juan? Claro, nadie conocía a Juan. Y entonces en lugar de dar discursos políticos empezó a recorrer el país a conversar con la gente, para escuchar a la gente, para que la gente supiera no el discurso de Juan, sino que Juan te escuchara a ti. Bien, en un momento se temió dentro del Partido Nacional por este sujeto, porque de alguna forma se entendía que no respondía a las tradiciones del partido, era un individuo que no conocía el Uruguay, no conocía. Le preguntaba, me acuerdo, un periodista, se armó un lío bárbaro, le preguntó cuál era el salario mínimo nacional, no tenía la menor idea, cuánto costaba un kilo de azúcar, no tenía la menor idea, ¿verdad? Cuál era el producto interno, no tenía idea, cuál era la inflación, no tenía idea. Y entonces el individuo empezó a crecer a fuerza de dos cosas, a fuerza de mucho dinero y a fuerza de lo que se llama la fake news, ¿correcto? Generando a partir de su equipo una serie de noticias falsas de los demás y a su vez poniéndose víctima. Me atacan a mí, ¿verdad? Todo esto no es mi opinión, salió a la luz estas cosas, ¿verdad? No es mi opinión, salió a la luz. Y entonces empezó a generar un fuerte conflicto interno. Y se dice que justamente el candidato que ganó dentro del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que es el hijo del expresidente Luis Lacalle, generó en el último tiempo un movimiento de votantes internos dentro del partido, porque los propios votantes internos no querían votar a un tercer candidato, eran 3 candidatos, porque ese candidato no les garantizaba que no saliera. Entonces el gran triunfo se le atribuye al que hoy es candidato del Partido Nacional, a justamente esa campaña de este señor que era desconocido,
y que generó rechazo entre las propias filas del partido, porque como que era un extraño que no tenía nada que ver, y el peligro de que mi partido se lo llevara a este señor bajo la mano. Así que las investigaciones dicen que hubo un trasvasamiento de votos dentro del partido para evitar que este señor creciera. En los hechos tuvo una participación bastante importante. En las internas, el Uruguay es muy chiquito, usted tiene 3.600.000, cosa por el estilo. El padrón electoral es muy chiquito, son 2.600.000 personas, nada. Un barrio de Lima, más o menos. El Partido Nacional consiguió cerca de 500.000 votos, 400, casi cerca de 500.000 votos. Y el personaje consiguió 100.000 votos, que es un número muy bueno para los números del partido, ¿verdad? Y fue un candidato absolutamente marketineado. Bien, preguntas sobre algunos de los temas, señores Alfonso, señor Tobito. Agradezco su entrega a nuestro país. 3 preguntas de 3 partes de su... Dale. Empezando por la última. Sí. En las elecciones abiertas, el ciudadano puede votar en varios partidos en ese mismo partido. No, porque tenés un solo voto y votás. Es como las mesas receptoras de votos en la elección nacional. Tú vas y votás una sola vez, no votás 3 veces. ¿Correcto? Vas y votás por el partido que tú querés. Así que eso no existe. Vos y votás por un partido, sea el tuyo o sea el de al lado. En los hechos, las investigaciones demuestran que no hay un trasvasamiento y que la gente que es colorada vota a colorado, los blancos votan a blancos, aunque hay algún casito, pero todos sellados. Es decir, no hay evidencia de que suceda esa cosa que mucha gente especula. Dale. La otra, en la parte que usted nos ha expuesto en cuanto a la comunicación, Sí. entiendo que se aplican a la comunicación del político hacia la sociedad. Es lo que estamos hablando. Ok, se aplica igual, al revés, es decir, la sociedad organizada hacia el político o el Estado hacia el político. Exactamente, lo que pasa es que justamente la sociedad organizada, digamos, ONGs, sindicatos, cosas por el estilo, muchísimas veces no gestionan apropiadamente sus comunicaciones. Y obviamente a veces su mensaje dice, ay, a mí no me hacen caso, nos ignoran, no sé qué. A veces no has sabido comunicar el mensaje. También es eso, o sea, creo que el proceso de comunicación en este mundo cada vez más complejo desde el punto de vista de las comunicaciones requiere que haya una profesionalización atrás, para que tu mensaje llegue como vos querés que llegue, en la forma que quieres y al público objetivo que tú querés que llegue. La tercera. ¿Es casual que su indumentaria sea la misma de la publicidad? Absolutamente casual. Absolutamente, ni me acordaba, no sabía que había un cartel con cartera. Simplemente yo tengo una colección de cerca de 200 corbatas, pero esta me gusta mucho y la uso mucho. Y la camisa rosada, ¿sabes por qué? Eso es una cosa que aprendí hace muchos años. Cuando haces televisión, como político, la camisa rosada o la camisa celeste refleja muy bien la luz. Y a veces si no te maquillan, porque muchas veces no te maquillan porque te agarran en el pasillo, no sé qué, a veces parece cadavérico. Entonces el rosado refleja muy bien la luz. Por consiguiente, el rosado o el celeste clarito son ideales para obviar el blanco, ¿verdad? Porque te achata la cara, te genera una luz mala. El señor de la señora, perdón, seguía todo, digamos. Sí, ¿sabe? Lo que pasa es que en el Perú el problema es educación, ¿no? Los partidos políticos, a veces los candidatos mismos promueven la informalidad, ¿no? Te vale decir, en unas elecciones internas, pues, agarran un ómnibus, y van y votan en un lado, en el mismo ómnibus van a otro lado, y te das cuenta, entonces inflan, ¿no? Y hacen una realidad que no lo es, fabrican una realidad que no es, ¿no? Entonces, ese es un tema difícil. El voto en la elección simultánea impide que haya cualquier tipo de elección, porque todo el mundo vota y solo podés votar un partido, ¿correcto? Y no podés votar 2 veces. Esa es un poco la clave. ¿Quién me vio vos? Más que pregunta, una reflexión. Dale. En el Perú, hace 20 años, hay una política destructiva hacia los partidos políticos. O sea, existen malos, corruptos, una de pericotes y N cosas. Y irónicamente, los que llegaron por la ventana a los diferentes partidos que ingresaron al Parlamento y al Poder Ejecutivo, ahora me hablan de modificación de las elecciones internas dentro de un partido sin haber hecho vida política dentro de un partido. 1, 2. Nos ponen como requisito, te digo, yo soy un hombre de partido, hace 40 años militando en un partido,
nos ponen como requisito 24.000 votos de afiliados para que exista un partido. Me pregunto, ¿cuál es la razón de yo ser militante de un partido si yo mismo no voy a elegir mis candidatos? Ejemplo, personaje A, un excelente cuadro de un partido político, de repente no es simpático, no es guapo, no habla bien, es poco expresivo, pero es un tipo capaz. Y tengo un charlatán a este costado, que llega a las bases o llega muy bonito a la televisión, qué sé yo. Juan Pérez Película Palotes, que no conoce a este señor que me produce, va a una elección interna, personajes externos al partido, eligen a este señor. Este señor ni siquiera me conoce por qué existe este partido y cuál es la razón de la existencia de este partido. Y lo tengo sentado acá, legislando en nombre de mi partido. Y la tercera reflexión, yo felicito al Uruguay, es excelente lo que pueden haber hecho, pero tú tienes en Uruguay partidos consolidados. 1, 2, Uruguay tiene 1% de analfabetismo, nosotros estamos entre el 5 y el 7% de analfabetismo. Entonces lo que el señor plantea es algo que se da en el Perú, es real, es concreto. Lo que pasa es que en esta coyuntura nos olvidamos de que la economía peruana está en declive, una recesión impresionante, un gasto menos 36%, necesito una justificación. El tonto útil. El Congreso es la piñata. Cada vez que bajo mi voto, golpeo al Congreso. No se hace una modificación constitucional, y yo sé de paso soy abogado, pero constitucionalista, en 30 días. Esa era mi reflexión. Nada. Gracias. No opino porque es cuestiones políticas internas. Dime tú. Una consulta. Bienvenida a mi país. Me da mucho gusto la oportunidad de escucharlo. Excelente. Mi consulta era lo siguiente. Yo vengo del distrito de San Juan de Lurigancho, que es uno de los distritos más poblados de Lima. Es el más poblado, hay 1,000,000 y pico de habitantes. Como en Montevideo, más o menos. El alcalde que tenemos actualmente ha sido elegido por la cantidad de 60.000 votos. Por 60.000 votos. Yo como ciudadana del distrito, él es una persona que ha llegado de otros lados, es un desconocido para el distrito, pero ahora como ha sido elegido candidato y en realidad yo como ciudadana del distrito no me siento representada por él, increíblemente, ¿no? De una cantidad así de habitantes que él ha tenido que ser elegido, o sea, es electo por 60.000 votos y en realidad no nos sentimos representados en nuestro país, ¿no? ¿Algo más? El señor, ¿alguien más aparte de él? No, ya con eso vamos. Vos, tú. Bienvenido al país, gracias por su participación. Mire, en el Perú tenemos un país, una población de 30.000 habitantes, aproximadamente 20.000 votantes. Millones. 20.000 votantes, pero da más o menos una experiencia. ¿Qué ocurre en el país? Porque dice, alguien escribió, en América Latina la democracia no funcionaba al 30%. Lo que ocurre es que nosotros tenemos departamentos, regiones. La colega decía que San Juan de Lurigancho tiene 1 millón de habitantes. San Juan de Lurigancho y los distritos del Cono Norte y del Cono Oeste y del Centro de Lima no tenemos representación. Por ejemplo, Puente-Piedra, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín, no tenemos un congresista en la Congreso. San Juan de Lurigancho, con 1 millón de habitantes, no tiene un representante. Los departamentos del Perú, La Libertad, tenemos 7 congresistas. Uno de Puno, no, pero uno de Huánuco, uno de Ica, otro de por allá. Es decir, el Perú adolece de una representación nacional. Entonces, parece que hubiera Uruguay, felicito el revisado de esta, conoce sus legislaciones, realmente nosotros somos un país muy diverso. Nosotros tenemos un sistema con el Senado se elige en circunscripción nacional, es decir, todos votan. Y después la Cámara de Diputados se hace en circunscripción departamental. Bien, donde se hace en relación a la cantidad de habitantes por departamento. Bien, con la base de que nunca puede haber menos de 2 representantes por departamento. Y después tiene que ver con la población, o sea, si
siempre las poblaciones están representadas en su orden. Tú y sos el último que tenías, dale. Bueno, para una introducción, tomando el ejemplo del colega, en el Perú se necesita una bicameralidad. ¿Para qué? Para que la Cámara de Representantes, que es los diputados, puedan tener los vecinos de San Juan de Lurigancho, de Comas, un representante. Porque el Senado es macro, el Cámara de Diputados es micro. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Lamentablemente, en el año 2000, perdón, en el 92, se cambió con Fujimori, se eliminó el. Y lo que decía el amigo Iván, parte del problema político en el país son los medios de comunicación, independientemente que no hay partidos políticos, no se está trabajando vida política, la gente no tiene interés de participar en política. Los jóvenes no tienen interés de participar. En las universidades ya no existe un futuro federado, ya no se hace debate político en las universidades. Yo he formado el tercio estudiantil en mi universidad y he hecho política en la universidad. Hemos hecho los grandes debates. Eso acá no existe. O sea, plantear una reforma política sin ver lo que pasa en el país me parece muy arriesgado. Los partidos en el Perú, una anécdota, la gente no quiere votar en el Perú. Quieren que el voto sea voluntario. En Uruguay tengo entendido que es obligatorio. Es obligatorio, sí. Acá no quieren. Y lo vas a obligar un año antes a ir a votar por unas internas. Entonces, las internas son voluntarias. me parece que acá la propuesta es obligatoria. Entonces, vas a llevarlos un año antes obligatorios a votar una interna y al año siguiente obligatorio. Entonces, la gente, el común de la sociedad en el Perú no está conectado con la reforma política. Simplemente dice que cierran el Congreso. Punto. Y 80% de aprobación. Falta vender la cosa. Y mi consulta era, en el Uruguay, la empresa privada financia a los partidos políticos. En los hechos... Tipo Odebrecht, cosas así, lo que se vive en el país. En los hechos el sistema electoral obliga a que los partidos presenten rendición de cuentas e identifiquen de dónde vienen sus votos. Y hay un límite que pueden hacer, pueden aportar los particulares o las organizaciones. Y eso es público, quiere decir, si te dio alguien algo, tenés que declararlo y presentarlo a la Corte Electoral. Señoras y señores, el marketing político es interesantísimo, la publicidad es interesantísima. Esto es una analista, porque me dijeron que... Es la punta del iceberg. Es interesantísimo, pero me preocupa. ¿Existe algún código de ética? Porque usted tiene especialistas. Existen códigos deontológicos. Existen códigos deontológicos. Algunos formales y otros informales. Ahora justamente el gran tema que afectó esta elección fue justamente la publicidad engañosa, que siempre se dio, pero en esta oportunidad, a través de los medios masivos y las redes sociales, se dio como nunca se había dado en toda la historia. Lo que generó una situación muy conflictiva para los diferentes sectores, porque claro, tenían que salir no solamente a comunicar tus cosas, sino de alguna forma a retrucar y salir a la luz frente a situaciones que vinieron de afuera, ¿verdad? Y absolutamente hasta manipulado supuestos discursos y conversaciones privadas de un candidato que parecía absolutamente verdadera. Era una falsedad absoluta. Fue realmente la elección más sucia de la historia desde el punto de vista. Afortunadamente los partidos, por lo menos públicamente, se enfrentaron a las noticias falsas, pero en los hechos lo estaban dejando. ¿Cuántos publicistas han sido sancionados por esto? No. ¿Seguro que ninguno? No, ninguno. Quiero agradecer muy especialmente a la bancada del Partido Liberal, quiero agradecer a mi estimado amigo Francesco. Me permiten hacer uso de la palabra un momentito. Como un político atípico que soy. Gracias, licenciado, por esta mañana. Y gracias. No funciona. Pero sí lo oímos, sí lo oímos. ¿Está prendido la roja? Sí lo oímos. De mesa. Sí, puede ser que está prendido. Las personas que estamos aquí hoy reunidas, estamos aquí porque todavía creemos en la política. Y podemos tener idearios diferentes, pero creemos en la república. Últimamente se está hablando un montón de democracia, pero se dice poco sobre la república.
Y la República está hecha de instituciones a las que hay que respetar y se tienen que hacer respetar. Sobre si las reformas son buenas o malas, el arcoíris nos queda chico para los colores. Pero que hay que hacer algo, hay que hacerlo, mi querido amigo. No puede ser que en el Perú siga ganando el que más plata tiene. No puede ser que venga una empresa a la sazón extranjera y que le dé plata a todo el mundo para tener la seguridad de que va a seguir haciendo negociados en el Perú. Si esas reformas nos van a prohibir esto y van a ordenar un poco la casa, bienvenida sea. Bienvenida sea la transparencia. Bienvenido sea el político humilde, que sabe que lo único que es un servidor público. Bienvenida sea la opinión de la gente, fuera los paradigmas creados con los lapiceros, porque esos son el veneno del Perú. Y la idea que no quiero que se me escape: ¿por qué seguimos teniendo el porcentaje de analfabetismo que tenemos? Porque a los grandes políticos de la historia del Perú no les interesa que el pueblo sepa, no les interesa que el pueblo lea, no les interesa que puedan discernir y decirte: no voy a votar por ti, porque no me gusta lo que haces, porque no me gusta quién eres. Ellos prefieren al ciudadano que tiene esa modestia que impone la ignorancia malvada. Con eso tenemos que romper. Y no podemos tirar la toalla. Porque si las tiramos los pocos que entendemos que la política se hace solamente por y para la gente, entonces hay que cerrar la puerta y apagar la luz. Y yo no quiero decir eso de mi país. No voy a apagar la luz y a cerrar la puerta. Tenemos que seguir luchando y vamos a tratar. Este es un primer paso. Tú eres un hombre de partido y eso es algo que yo respeto muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque las personas de partido no creen en un tótem sagrado, creen en una idea. Y eso es lo que nos falta en el Perú. Fuera el personalismo en la política nacional. Démosle paso a las ideas, a la gente que las traiga y a la gente que tenga la humildad, primero de escuchar al pueblo y después de lanzarse. Cuando yo llegué al Perú para esta campaña electoral que me dio la oportunidad de servir, porque ustedes bien saben que yo estoy en el Parlamento Nacional por la educación, por la cultura y por mis gremios artísticos. Yo venía de muchos años de carrera lírica en el exterior y lo primero que tuve que entender cuando me miré en el espejo es que había que bajarse del caballo. La gente del Teatro Municipal y de la ópera no eran suficientes para traerme a mí aquí a servir a los artistas. Yo tenía que recorrer todos los distritos de Lima y llegar hasta la última y más humilde casita de los cerros para poder llegar al Parlamento. Lo primero que tuve que hacer es enseñarle a la gente cómo me llamaba. No podían pronunciar mi nombre. Y con cariño auténtico, que es lo que has dicho tú, porque el pueblo no es tonto. Aquí hubo un candidato muy buen mozo, de mucha tradición y mucho nombre, que no quiso comer algo que le dio una señora del pueblo. En ese instante se acabaron sus esperanzas de ser presidente. La gente sabe que te tomas lo que te dan con cariño, que te comes lo que te invitan porque se lo están sacando de la boca para dártelo a ti. Te lo comes con aprecio. Entonces, eso fue lo primero que tuve que entender. No me vendo como político, pues no lo soy. Soy un servidor público. Pero si estas reformas van a servir para aclarar el tablero y para sacar lo que sobra y que no aparezca más, yo creo que tenemos que apoyar. Falta mucho por hacer. Falta muchísimo por hacer. Hay una corrupción que nos mata. Hay un acomodamiento y una tendencia de que si eres parte de la gentita, triunfas, y si no eres parte de la gentita, no triunfas. Esas cosas son las que hay que abolir en el Perú. Y eso, queridos amigos y amigas, solamente se va a terminar con educación. Reclámenle a las autoridades educación, porque la educación da autoestima y la autoestima produce desarrollo. Y muchas gracias por esta mañana que hemos compartido. Esto es un reconocimiento por
por acordarte siempre del Perú en tus innumerables viajes. Acá te queremos y escuchamos con atención lo que nos tienes que decir, porque escuchar los aires que vienen de fuera es bien importante. Así que en nombre de todo el público que está aquí presente hoy y del Congreso de la República, te hago entrega de este pequeño regalo para que te lo lleves a Uruguay. Muchas gracias. Ok. Gracias entonces y buenos días. ¿Podemos hacer una foto con todos acá?